Sí, estábamos en una reunión del avance de hoy, ¿no? Hoy ya es nuestra última clase y pues esperemos que todo el semestre haya sido de mucho beneficio para su conocimiento, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar rápidamente. El tema planificado para hoy era electrostática y electrodinámica, ¿sí? Pero por órdenes de dirección no vamos a abarcar esos temas, sino solamente hasta electrostática. Y vamos a hablar de muchos detalles de lo que son ha sido los temas anteriores, ¿no? Entonces, bueno, así para que ustedes practiquen más. Electricidad ya lo habían llevado con el INGE. Vamos a dar un pequeño panorama y de cómo es la electrostática hasta electrostática. ¿Qué nos dice que es la electrostática? Nos dice que es parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo, ¿no? Electrodinámica también vamos a decir que estudia la parte de las cargas eléctricas, pero esta ya va en movimiento, ¿sí? Y eso ya se va a ver lo que genera la corriente eléctrica. Los conceptos ya lo debieron ver con el INGE. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es la carga eléctrica. Nos dice que es una propiedad inherente de la materia que se manifiesta cuando un cuerpo posee un exceso o defecto de electrones. Ya saben que es un electrón, ¿no es cierto? Nos dice, podemos decir que toda la materia siempre posee electrones. Todo materia o todo cuerpo posee electrones. En un cuerpo puede manifestarse poniéndose un ejemplo, como vemos acá, de un plumón y un pañuelo. Vamos a poner un bolígrafo o un pañuelo. El procedimiento más sencillo para cargar cuerpos es por frotamiento, ¿sí? Inicialmente el plumón se va a ver como que tiene una una carga igual a cero. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Inicialmente el plumón que está suelto, vamos a decir que tiene una carga Q igual a cero, ¿sí? Imaginen que ese se está frotando al pañuelo y este va a obtener cargas eléctricas en el plumón que se va a ver en un siguiente panorama del bolígrafo del plumón que ya tiene cargas, ¿sí? En ese caso, esta carga se va a calcular por esta formulita. Q igual a N por electrones. Esto es número de electrones por el E, que es el número de electrones que gana o pierde el cuerpo. Y el E es la carga del electrón. Siempre la carga del electrón va a tener este valor. Esto memorícenselo, por favor. Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Sí, va a estar en coulombs las unidades del E. Ok, existen cargas positivas cuando el cuerpo pierde electrones. Vamos a decir que el cuerpo pierde electrones cuando cuando el resultado nos dé de manera positiva, ¿sí? Y vamos a decir que gana electrones cuando es negativo. ¿Por qué? Cuando es positivo, hemos dicho que pierde, ¿no? Vamos a ponerlo. Y cuando es negativo, vamos a decir que gana. Poniendo el ejemplo de este pañuelo con el plumón, al hacer el frotamiento, se diría que está un momentito, ya. Poniendo el ejemplo del plumón, cuando se frota está ganando electrones, ¿no es cierto? Los electrones van a ser siempre son negativos. Por eso se dice que aumenta positivamente electrones. Y todo lo contrario cuando pierde, es decir, que está saliendo electrones, ¿sí? Está saliendo por ende electrones que son negativos. Sí, esa parte, por favor. Cuidado, se confunden. Negativo cuando gana, positivo es cuando pierde. ¿Por qué? Porque el electrón se denota de manera negativa. ¿Ok? Esta va a estar en las unidades de coulombs. Vamos a anotarla acá, coulombs, para que
lo tengan en cuenta. Coulomb. Ok, tenemos algunas notas y esto es lo que vamos a llevar también hoy. Cuantización de la carga y conservación de la carga. La cuantización de la carga nos dice que la carga posee un cuerpo, solo puede ser múltiplo de la carga del electrón, es decir, que tiene que ser múltiplo de este valor, 1.6 por 10 a la menos 19, ¿no ve? Es decir, que un cuerpo no puede ir cargándose por cualquier valor. Sí, vamos a ponernos aquí un ejemplito para que ustedes puedan ver si sus resultados están coherentes al momento de realizar un ejercicio, ¿no? Ya sea en el examen. Vamos a decir, tenemos aquí dos cargas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con este. Una carga 1 vamos a decir que es igual a menos 6.4 por 10 a la menos 18 en Coulomb, ¿no es cierto? Y otra carga 2 que es igual a más 3.6 por 10 a la menos 19 en Coulomb, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con azul. Entonces nos dice una pregunta, ¿qué carga no existe? ¿Qué carga de estas dos no existe? Solo existen ciertos valores de carga que deben ser múltiplos del valor de E, ¿no? ¿Qué carga no existe de estas dos? Vamos a hacerle una simple división, ¿sí? Vamos a decir de carga 1 menos 6,4 por 10 a la menos 18 en coulombs. Tiene que ser dividido con el valor de menos 1.6 por 10 a la menos 19, ¿sí? El valor de esta nos da, si es que lo están calculando también, está sencillo, nos da 4 por 10 por 10, ¿no? El menos 19 pasa a sumar. Entonces el valor nos da igual a menos 40, ¿sí? Se dice que este valor está correcto. ¿Por qué? Porque está dándonos un valor entero y es múltiplo del valor que está del valor del electrón. Vamos a ver un segundo caso, que es la segunda carga. Hacemos lo mismo, ¿no? 3.6 por 10 a la menos 19 dividido entre menos 1.6 por 10 a la menos 19 también. En este caso, si hacen la división, nos da un valor de fracción que nos dice 36 sobre 19. Perdón, sobre 16. ¿No? Esto nos da 9 cuartos, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el valor de Q2 no existe. ¿Por qué? Porque está en fracción, no está siendo múltiplo del valor de los electrones. Entonces ahí puede ser una pregunta teórica, tal vez, o de opción múltiple, que tienen que poner que no existe. En tales casos, ¿no? Cuando sale fracción. ¿Sí? Una segunda nota que hablamos de la conservación de la carga. En conservación de la carga nos dice cuando un sistema de cargas interactúa. ¿Sí? Aquí estamos, eliminamos esto. Actúa a una carga total permanente constante. La carga no se destruye ni antes de la interacción ni después de la interacción. Vamos a utilizar en este caso una siguiente fórmula que nos dice la sumatoria de cargas a un inicio, vamos a decirlo así, va a ser igual a la sumatoria de cargas a un final. Y esto lo vamos a ver en este siguiente ejemplito. Acá tenemos otra nota, nos dice cuando dos cargas eléctricas se ponen en contacto
y luego se separan las cargas finales, son iguales. Aquí vamos a ver una formulita. Inicialmente estamos viendo que hay dos cargas. Aquí vamos a decir la carga 1 y carga 2. ¿Sí? Acá vamos a ver que al momento de chocarse, vamos a ver que está produciendo un espacio de calor, ¿no? Un campo eléctrico de calor. Entonces, al momento de chocarse, ambas cargas van a intercambiarse. Van a intercambiar sus cargas. De manera que al volverse a separar, van a tener una equivalencia de valores de carga. Así me dejo entender. Pero si tenemos, como hemos dicho, cargas idénticas, vamos a decir que son del mismo tamaño, ¿sí? Ya, nos dice que al final ya no van a tener las mismas cargas de un inicio. Exactamente. Entonces, si a un inicio están partiendo con una determinada carga, a un final van a salir con una carga distinta, ¿sí? Por el efecto que el choque que han tenido estas dos cargas. Vamos a decir carga Q1' va a salir con otra carga Q2'. ¿Sí? Esto por la transferencia de cargas que ha ocurrido en el choque. Entonces van a ser diferentes las cargas al final. Pero vamos a poner el ejemplo de que al momento de salir, bueno, sabemos que al momento de salir salen con cargas iguales, ¿no? Pero las finales. Entonces de acá vamos a poder sacar una ecuación. ¿A qué va a ser igual X? Va a ser igual, como hemos puesto en inicio, la sumatoria, ¿no? La sumatoria de cargas de inicio va a ser igual a la sumatoria de cargas del final. Podemos decir que el valor que sale al final va a ser la sumatoria de Q1 más Q2 sobre 2. Como hemos dicho, una equivalencia. ¿Sí? Como vale lo mismo, ¿no? Al final. Entonces, a ver, vamos a decir que Q1 en un pequeño ejemplo va a valer más 8. En Q2 va a valer un valor de menos 12 coulombs, ¿no? Siempre coulombs. Perdón, siempre coulombs, no se olvide. En ese caso, ¿qué valor sería con la carga que sale? ¿Cuál sería su Q1' y su Q2'? Aplicamos, ¿no? La formulita. Siempre vamos a aplicarlo con el signo que nos esté dando el ejercicio. ¿Sí? Es positivo o negativo. Q1 vale 8. Q2 menos 12. ¿No es cierto? Entre 2. ¿Cuánto vale el valor de X o de los valores de Q1 o Q2? Aquí tenemos menos 4 menos 2. ¿No es cierto? Menos 2 coulombs. Entonces tenemos que Q1' va a ser igual a Q2' igual a X igual a menos 2 coulombs con el ejemplito. ¿Sí? Eso está súper sencillo y eso es la ley de la conservación de la carga. Así como nos dice la nota, ¿no? Al separarse las cargas finales van a ser iguales. ¿Ok? Pasamos a lo que son las leyes de la electrostática. Las leyes de la electrostática existen de dos maneras. Una, la ley cualitativa y otra ley cuantitativa que aplicamos aquí, la ley de Coulomb. ¿Okay? En la ley cualitativa es todo lo que va a pasar con el fenómeno. ¿Sí? Y todo lo que pasa vamos a verlo con la ecuación de la ley de Coulomb. Inicialmente las cargas, como se ve en esta imagen, con las que son del mismo signo, vamos a ponerlo este último caso, negativo negativo o positivo positivo, van a ser las cargas que se repelen. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Las cargas que se alejan. Cuando son dos signos,
Los dos signos positivos van a ser repel. No pasa en el caso de cuando dos cargas que se están queriendo unir son positivo y negativo. En ese caso sí se atraen, ¿sí? Cuando son distintas nuestras cargas, va a haber atracción. Voy a poner atracción acá. De las cargas. ¿Sí? Perdón, era en el caso del primero. Y con esta vamos a realizar los ejercicios de qué cargas se atraen y qué cargas se repelen de acuerdo a lo que nos indique cada ejercicio. Aquí es atracción. Ok, lo más importante es cuantificar el fenómeno y luego se usa la fórmula de en sí la fórmula de Charles Coulomb, ¿sí? Digamos una ecuación. Acá tenemos una ya entrando a lo que es la ley cuantitativa, aquí tenemos un error. Ya, que es la ley de Coulomb. Nos dice que la magnitud de la fuerza, esta es la ecuación de Coulomb, entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas en valor absoluto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa entre ellas. Y esa es la fórmula que nos indica, ¿sí? Cuando no indican qué es lo que está conteniendo entre cada carga, siempre vamos a asumir que entre cada carga existe un vacío, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, que existe un vacío. Entonces vamos a ver los componentes que tienen esta ley. Asumimos que este es positivo y este es negativo. Vamos a asumir este caso, que esta es una carga 1 y esta es una carga 2. Y tenemos una distancia que los separa de estos, el valor de R, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el ejemplito de poner a la carga 1 un valor de más 5 y un valor de menos 3. Una distancia de 5 centímetros podemos ponerla. Era igual a 0.05. Ahí sí me dicen cuánto le sale. Es un simple reemplace, ¿no? De valores para poder hallar el F. Pero antes, este es un ejemplo que me estoy adelantando. Fuerza, ¿qué significa F? Es la fuerza electrostática. Q1 y Q2 sabemos que son las cargas. Estas siempre tienen que ser en valor absoluto, ¿no es cierto? Por más que este sea negativo, menos 3, vamos a ponerle menos 3, pero en valor absoluto es positivo, ¿no es cierto? R sabemos que es la distancia y tenemos un valor de K que es constante, que es la constante de proporcionalidad equivalente a 9.10 por 10 newton metros sobre Coulomb. Acá vamos a ponerlo en un recuadro porque este es también un valor que tienen que recordarlo. Sí, en sí les estoy dando las cosas tal vez más importantes que tal vez les pregunten en teoría o por opción múltiple. Sí. Acá tenemos es 9 por 10 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Es una corrección. Entonces, de este valor vamos a poder ya determinar el valor de F, ¿no es cierto? Si es que nos dan una carga 1 o una carga 2
es la distancia, el K tenemos de constante, ya podemos hallar ese valor. Tenemos otra constante que nos dice que es el valor de E, ¿sí? Pero este valor de K, ¿de dónde sale? Este 9 por 10 a la... Este 9 por 10 sale de este valor. K es igual a es una fórmula, ¿no? 1 sobre 4pi por un epsilon c sub 0. Donde, ¿qué vamos a decir? Que este E sub 0 es la permeabilidad del aire o el vacío equivalente a este valor. ¿Sí? 8.85 por 10 coulombs Newton por metro. Acá vamos a corregir estos valorcitos. Coulomb al cuadrado, metro al cuadrado. En sí, este valor lo vamos a reemplazar en la ecuación de K y es de donde sale el valor de 9 por 10, ¿no es cierto? Sobre Coulomb al cuadrado. Entonces es así como lo hemos hallado el valor de K. Si pueden utilizarlo esta o pueden utilizarla aplicando el 8,85 por 10. ¿Ok? Hasta ahí la parte de las leyes de la electrostática. Y bueno, viendo un poquito el panorama del campo eléctrico y campo eléctrico de una carga puntual, nos dice que se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Es la fuerza por la carga que contiene el elemento, ¿no? O el cuerpo. Y el campo eléctrico de una carga puntual como esta siguiente ecuación, que es E igual a K, el valor de K que tenemos, por Q sobre una distancia de al cuadrado. Si el potencial eléctrico, ya lo debieron ver el concepto con el Inge, y pues se nos denota por esta siguiente fórmula, ¿sí? O también BK por Q sobre la distancia. Ok, no vamos a entrar en más contexto sobre la carga, la electricidad. Vamos a hacer unos dos pequeños ejemplos y nos vamos a centrar ya a lo que son los temas que nos interesan más, ¿sí? Vamos a ver este pequeño ejercicio, que es sencillo. Dice, no se determine la fuerza que ejerce entre las cargas Q1 y Q2 distantes una de la otra 5 centímetros. El ejemplo que habíamos visto más antes, ¿no? Un reemplace de esa ecuación. Vamos a tener como un valor de Q, un valor de Q1, vamos a dar un valor de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Un valor de Q2 igual a 2.5 por 10 a la menos 6 coulombs. Sabemos que el valor de K es 9 por 10. Aquí voy a corregir un valor, por favor. Por 10 a la 9, ¿no es cierto? Sí, acá voy a corregirlo en la parte de los formularios. Newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Este nos dice que está en el vacío, ¿sí? Y una distancia que lo separa, R, valor a 5 centímetros o un valor de 0.05 metros. ¿Sí? Aplicamos entonces en este ejercicio lo que es esta fórmula de Coulomb, ¿cierto? Y a ver si alguien que me lo esté calculando, que es un simple reemplace de las fórmulas. Mientras que acá les voy a graficar cómo está funcionando el sistema. Acá estamos teniendo las dos cargas, ¿no?
Q1, Q2. Por el contexto que nos dan de estas cargas, nos dice que esta fuerza va a ir de 1 a 2, ¿sí? Y esta otra fuerza, es decir, que se repelen. Esta fuerza va a ser de 2 a 1, ¿sí? En el caso de la fuerza 1 a 2, es una fuerza repulsiva que ejerce el cuerpo de 1 a 2, ¿no es cierto? Y lo mismo en el caso de la fuerza 2 a 1, es la fuerza repulsiva que ejerce de 2 a 1. Entonces, como tenemos esta grafiquita que nos da el ejercicio, podemos decir que el valor absoluto de la fuerza de 1 a 2 va a ser igual a un valor absoluto de la fuerza de 2 a 1. ¿Sí? Viendo el contexto de la gráfica. Se va a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Se cumple. Entonces, haciendo el reemplazo en la fórmula de Coulomb, sabemos que la fuerza es igual a K por Q1 en valor absoluto carga 2 Q2 sobre R cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí vamos a reemplazar nuestros valores. Fuerza va a ser igual 9 por 10 a la 9 en newton. Esto igual van a tener mucho cuidado de que estén en un solo sistema, ¿sí? Un error grande sería que trabajen con 5 centímetros. Acá tenemos 1 por 10 a la menos 6, ¿sí? Si alguien ya lo ha hallado el valor, me dicta nomás, por favor. Y un valor de Q2 tenemos 2.5, ¿no es cierto? Por 10 a la 6. Toda está dividida entre R, que es 0.05 al cuadrado. Metros al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se tiene? Acá se nos está yendo los coulombs, ¿no? Este es al cuadrado. Coulomb cuadrado se va con el coulomb de acá, metro cuadrado también, y la fuerza nos da en newton, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que se cumple con la operación. Me salió un valor de 9 newtons. 9 newtons nos dice que los cuerpos, en este caso, se repelen con una fuerza de intensidad. ¿Sí? Es positiva. Este sería nuestro valorcito, ¿sí? Es un simple reemplace de la fórmula. Muy sencillo, ¿sí? Así que vamos a entrar a otro ejercicio que nos dan una condición en la distancia. ¿Se entendió, no, muchachos? Creo que más difícil han hecho con el Inge. Un siguiente ejercicio nos dice: dos cargas puntuales Q1 y Q2 se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 newtons. Si la separación entre ellas se reduce a 1/3 de su valor original, ¿sí? ¿Cuál es la nueva fuerza de atracción? Entonces este es el mismo caso, solo que vamos a aplicar una condición en la distancia. La condición que vamos a cumplir acá, que nos da una distancia X total, vamos a ponerlo, va a ser en un siguiente contexto vamos a aplicar una distancia total entre 3, ¿sí? Entonces nos pide qué fuerza, una fuerza nueva de atracción. Atracción le voy a poner así. No sabemos ese valor. Entonces aplicamos también acá la ecuación de Coulomb y vamos a decir que, bueno, lo voy a copiar, ¿sí? La fórmula para que no se pierdan, se den cuenta. Acá tenemos K
ecuación 1 en valor absoluto, ¿no? Las cargas sobre el radio al cuadrado. Vamos a decir que x sub 0 va a ser nuestra longitud de separación. Una longitud de separación, vamos a ponerlo así. Entonces tenemos como un valor de fuerza, nos dice el ejercicio, que es de 600 newtons. Nuestro valor de K, que es 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Por un valor de Q1 por Q2, que no sabemos qué valores son, sobre una distancia sub 0 al cuadrado, ¿sí? Esto lo vamos a decir que va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Cuál es la nueva fuerza de atracción? Va a existir, nos dice una nueva fuerza que va a ser la de atracción. Esta podemos decirle que va a ser la misma, ¿no? Aplicando la ecuación de Coulomb. 9 por 10 a la 9 por el valor de carga 1 por el valor de la carga 2 por el valor de la carga 2 sobre una distancia que está a la distancia inicial entre 3, nos dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que va a haber aquí una distancia inicial sobre 3. ¿Sí? Toda está al cuadrado. Entonces de aquí ya vamos a obtener una segunda fórmula, ¿ok? Vamos a seguir desglosando un poco para que se comprenda. Seguimos, ¿no? 9 por 10 a la 9 por la carga 1 por la carga 2. Pero todo esto va a estar multiplicado por un valor de 9, ¿no es cierto? 9, ¿por qué? Porque 3 por 3, 9 va a subir a multiplicar. Y aquí se va a mantener con x sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, ¿qué podemos determinar de 1 y de 2? Vamos a decir que de 1 obtenemos, miren si se dan cuenta, Q1, Q2 sobre x cuadrado, x al cuadrado. En una segunda ecuación, Q1 por Q2 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que está? Si despejáramos estas dos ecuaciones, solamente este término, se podría igualar esas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso. Vamos a decir de 1 tenemos, imaginen que ya estamos despejando, ¿no? Q1 y Q2 sobre x sub 0 al cuadrado. De 1 tenemos 600 newtons, ¿no? 9 por, perdón, sobre 9 por 10 a la 9. Y de la ecuación 2 vamos a ponerlo acá, lo vamos a poner continuo, ¿sí? Para ahorrar espacio. De 2 tenemos el mismo caso, Q1 por Q2 sobre x sub 0 al cuadrado va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Nuestra fuerza de atracción sobre 9, perdón, sobre 9 por 9 por 10 a la 9. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Solo estoy despejando este término. Entonces, como tenemos valores iguales en Q1 por Q2 sobre x al cuadrado, podemos hacer la igualación, ¿no es cierto? Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. Vamos a ponerlo directamente. 609 por 10 a la 9 igual a una fuerza de atracción en 9 por 9 por 10 a la 9. Entonces sabemos acá qué valores se simplifican y podemos despejar directamente la fuerza de atracción, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a dar?
Todo esto se nos va con esto, ¿no es cierto? 600 por 9. Y ya tenemos nuestro resultado. Si me confirman y si les sale el valor de 5400, esta va a estar en newtons. ¿Ok? Es así como hemos obtenido los valores de las fuerzas, de la fuerza de tracción. En este caso aplicando la condición que nos ha dado el ejercicio. ¿Sí? Ok. Entonces, muchachos, hasta acá nomás vamos a hablar sobre electrostática. Sé que han visto ejercicios un poco más complejos con el ingeniero sobre campo eléctrico, tal vez potencial eléctrico. Les sugiero que profundicen también un poquito ese tema, y si pueden ver la parte teórica de electrodinámica también para su examen, es posible que entre al menos una o dos preguntas teóricas, pero sí o sí van a necesitar la parte de trabajo, energía y cantidad de movimiento para su examen, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda respecto a los ejercicios, compañeros, o todo claro? Sí, creo que está todo claro. No vamos a perder mucho tiempo. Vamos a hacer un ejercicio que me han estado cuestionando muchos de sus compañeros, que es uno de sus ejercicios de sus prácticas, ¿no es cierto? No sé si lo han podido resolver o si lo han resuelto. Si quieren que me pase a otro ejercicio, igual me lo dicen. Pero tenían dudas sus compañeros respecto a este ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña explicación, porque es cortito en sí. Solamente, en sí el ejercicio se resuelve muy corto, pero con un poquito de análisis. ¿Sí? Ejercicios tipo van a salir en sus exámenes. ¿Alguien lo ha resuelto este ejercicio? Fanny o Mijael. Creo que no, ¿no? Ya, entonces lo vamos a resolver de manera rápida. Vamos a utilizar la misma gráfica de diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Inicialmente, para hallar estas energías, nos dice un bloque de masa m se halla sujeto a dos resortes sobre un plano inclinado, theta de 25 grados, como se muestra en la figura. Con el bloque se suelta a partir del reposo, los resortes no están deformados. ¿Cuál deberá ser el valor mínimo del coeficiente de rozamiento μ entre el bloque y el plano inclinado para que el bloque luego de descender no rebote? Considere los coeficientes de fricción dinámico y estático iguales por su estrecha diferencia. Además, K1 es igual a 2 veces K2. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño diagrama de cuerpo libre, vamos a hacerlo con rojo. Acá tenemos una normal, ¿no es cierto? Sabemos que existe una normal. Y que su peso va siempre hacia abajo, ¿no es cierto? Voy a disculpar el pulso. Acá tenemos masa por gravedad. Tenemos nuestro sistema de ejes que está rotado. Vamos a ponerlo así. Y bueno, todo el sistema nos dice que está o la superficie está con un coeficiente de fricción. Entonces, como el objeto va a tender a moverse hacia abajo, su coeficiente de fricción va a estar hacia arriba, ¿no es cierto? Ahí vamos a ponerlo con la flechita, espero que no salga.
pero a la vez sabemos que este peso se descompone tanto en X como en Y. Sí, entonces también lo voy a poner todas las carguitas que esté afectando al bloque. Vamos a mejorar esta imagen con rojito, ok. Entonces no se olviden que siempre de todos los ejercicios, todos los que hagan su diagrama de cuerpo libre bien hechito, y ahí no van a tener dudas de dónde salen los valores. Sí. Este valor, esta flechita no quiere moverse, pero sabemos que el peso está hacia abajo. Ok. Entonces de acá vamos a sacar todas nuestras ecuaciones. Masa por gravedad. Inicialmente, para que hallen ustedes para que hallemos el coeficiente de fricción, vamos a aplicar energías. En nuestro caso, ¿por qué? Porque tenemos resortes, ¿sí? Inicialmente de gráfica vamos a sacar la normal ya directamente como un valor de la masa por la gravedad, en nuestro caso por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tita se refleja en este ángulo. Vamos a decir también que el seno de este ángulo va a ser un valor de altura sobre una distancia X. ¿Sí? A la altura que está este bloque, vamos a llamarlo H. H. Y una distancia X, que vamos a llamarla esta distancia. Vamos a sacar todas las operaciones trigonométricas que nos convengan del ejercicio o de la gráfica. Seno de tita es igual a H sobre X. Sí, un valor de acá que nos estamos dando. Despejando nuestra altura, porque vamos a hallarlo por energías, va a ser X por el seno de tita, ¿no es cierto? Entonces aplicamos con todo lo mencionado energías. Sabemos que energías iniciales van a ser iguales a las energías finales, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en este caso? Como hemos dicho que tenemos que analizar instantes. En un instante inicial nos dice que este bloque no está ejerciendo ningún movimiento ni no se está desplazando, ¿no es cierto? Los resortes no tienen deformación, solamente que está a una altura h. Entonces decimos masa gravedad por la altura h. No tiene, como no hay deformación de los resortes, no vamos a aplicar la energía elástica ni velocidad porque está en reposo. Entonces analizamos un instante o un instante final en el que sí va a existir una deformación de ambos resortes, ¿no es cierto? En nuestro caso ponemos nuestra energía elástica de ambos resortes, 1 medio de K1 por X al cuadrado más 1 medio de K2 por X al cuadrado, ¿sí? De los dos resortes estamos poniendo. Más, sabemos que hay fuerzas no conservativas, μ por la normal, que esta es la fricción, por la distancia X, que se está desplazando. Entonces vamos a empezar a desglosar este análisis que hemos hecho. Que sabemos que la masa, gravedad, tenemos nuestra altura, que es un valor de X por el seno de tita, ¿no es cierto? Va a ser igual a 1 medio
de x al cuadrado por, acá ya le estoy reemplazando directamente el valor de la condición. Miren, en el caso de, vamos a mejor ponerlo en paréntesis. K1 vale 2K2 más el valor de K2, estoy factorizando, ¿no? Más, ¿cuánto vale mu? No tenemos el valor de mu, ¿no es cierto? Y es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Normal, tenemos masa, gravedad por el coseno del ángulo, por una distancia x. Entonces, ¿qué podemos igualar de acá? Sabemos que de la gráfica podemos sacar que al descomponer la masa por la gravedad tanto en el eje X como en el de Y del sistema rotado, se va a descomponer en este caso en el eje X como masa gravedad por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Esa va a ser igual a la fricción. Vamos a decir así. Vamos a tener como una, voy a poner acá del gráfico. Tenemos nuestra, voy a ponerlo acá en la gráfica como fricción. Y aquí voy a poner masa gravedad por el seno del ángulo. Entonces, vamos a igualar toda esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es la fricción? Va a ser mu por la normal. Del gráfico estamos sacando que mu por la normal es la masa gravedad por el seno del ángulo. ¿Sí? Es como una, nos está anunciando, nos está gritando el gráfico que vale este valor. Entonces vamos a reemplazar esta condición o vamos a utilizarlo de acuerdo a lo que nos convenga el ejercicio, ya desglosando esta anterior ecuación, ¿no es cierto? Entonces, desglosando esta ecuación, vamos a continuar. Más gravedad por la distancia x por el seno del ángulo. Nos va a dar un valor de 3 medios de K2 por x al cuadrado, ¿no es cierto? Más, vamos a poner mu ¿cuánto es mu? Sí, mu por la gravedad, por la masa, por todo el término, ¿no es cierto? Masa gravedad por el coseno del ángulo y por la sí, estamos bien. Entonces, haciendo operaciones, seguimos haciendo operaciones. Vamos a determinar, vamos a pasar al primer miembro, lo que es mu, que es nuestra incógnita. Masa gravedad por el coseno. Perdón, aquí faltaba la distancia. Por el coseno del ángulo es igual a 3 medios x por el K2, ¿no es cierto? Acá ya estamos eliminando lo que son las distancias porque tenemos en los tres términos. ¿Sí? Se nos va este al cuadrado y se nos va esta distancia. Continuamos más masa gravedad por el coseno. La batería. Por el coseno de tita por exacto, estamos bien.
Ya, continuamos. Estamos pasando al primer término, lo que ha sido mu más a gravedad por el coseno de tita, ¿no es cierto? Pasamos 3 medios x k2 y del otro término pasamos acá, vamos a ponerlo así, más a gravedad por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos este valor, todo este término, del cual que podemos hacer, seguir haciendo operaciones que nos da un valor de ya hemos aplicado en este caso la normal, hemos aplicado C es mu por la normal igual más a gravedad por el seno de tita, que podemos decir que también es mu por la normal. En nuestro caso, mu por la normal también es más a gravedad por el coseno de tita. No sé si me estoy dejando entender. Fanny Mijael. ¿Están ahí, compañeros? Sí, ya se aquí. Ok. Fanny. Ok. Por favor, compañeros, si me da un momentito. Un momentito, por favor. Perdón, ahora sí, continuamos, compañero. Este es el único atento. Ya. ¿Por qué? Continuando con el ejercicio, ¿no? Vamos a analizar un poco, que este es aquí lo que creo que muchos compañeros se han confundido. ¿Qué es igual a mu por la normal? Habíamos puesto como una condición del gráfico, que es la masa gravedad por el seno de tita, que va a ser este valor. También se puede decir que es igual a mu y que es la normal. ¿Qué es la normal? Aparte que hemos dicho que la normal es masa gravedad por el coseno de tita. ¿Sí? Entonces, por las ecuaciones que hemos hallado del gráfico y por las condiciones que nos da el ejercicio, estamos haciendo esta igualdad. Estamos determinando esta condición. ¿Sí? Muy importante sacar del gráfico. Entonces, como tenemos esta igualdad, vamos a reemplazar en la ecuación que estamos hallando. ¿Ok? ¿Cuánto es masa gravedad por el seno de tita? Todo este término podemos igualarle por este término. ¿Sí? Vamos a hacer ese caso. Y ahora les explico por qué del ejercicio vamos a sacar algo importante también. Más, aquí tenemos mu masa gravedad por el coseno de tita. ¿Qué tenemos acá? Términos iguales, no sé, mu masa gravedad por el coseno de tita. Se nos va a ir todo este término. Y nos va a quedar una ecuación igual a 0. 3 medios K2 por X igual a 0. Entonces ya nos hemos confundido totalmente. ¿Qué podemos sacar de esta ecuación? Que X vale 0 y K2 vale 0. ¿Por qué nos sale así? Haciendo la igualdad
de los términos, volviendo a esta primera ecuación, o leyendo un poquito. Bueno, al final vamos a leer el enunciado y por qué nos sale este x igual a 0 y k2 igual a 0. Vamos a aplicar estos x igual a 0, k2 igual a 0 a la ecuación que hemos hallado del gráfico. Sí, a ver qué nos sale de ahí. Tenemos masa, gravedad, seno de tita, ¿no? Mu, masa, gravedad por el coseno de tita. Se nos van las masas. Tenemos un valor de mu. ¿Sí? Este valor de mu ya va a ser seno sobre coseno, tangente del ángulo. ¿Cuánto nos salió una tangente del ángulo? Nuestro ángulo era de 25, ¿no? Tangente de 25. Entonces tenemos acá un valor de mu igual o cercano a 0.5. Y este es el valor de mu. ¿Por qué se nos ha alargado entonces así todo el contexto del ejercicio? Nos han querido confundir si vamos a llegar a una distancia x igual a 0 o k2 igual a 0. ¿No? Porque en el ejercicio nos dice: considere que los coeficientes de fricción dinámico y estático iguales por su estrecha diferencia. Es decir, que no existe diferencia, en sí no existe diferencia entre el coeficiente de fricción dinámico estático. Por ende, el sistema va a estar, vamos a decirlo que va a estar en equilibrio. Va a intentar moverse, pero las fuerzas de energía elástica y la fuerza de fricción van a impedir que estos dos resortes se deformen, van a impedir que este bloque se mueva. Es por eso que el ejercicio directamente nos ha dado un valor de distancia 0 y K2, por ende nos está dando un K2 0, ¿no? Y es así, compañero, que se ha podido determinar este valor de mu 0.5. ¿Sí? Un poquito de análisis y sacar ecuaciones de la gráfica es muy importante. Espero que se haya comprendido. Espero también podemos alcanzar a hacer 2 ejercicios más, aunque sea. Sí. Compañero Miguel, ¿qué ejercicio quiere hacer de estos dos? Diría que el primero. Esta. Sí. Bueno, respecto a este ejercicio, es igual, aplicamos energías, pero ya con el caso de que aquí tenemos una condición. Dice movimiento del bloque en plano horizontal. Aquí tenemos otra pescada del ejercicio que nos puede confundir. Sí, vemos el enunciado. Nos dice: un amortiguador de vibraciones puede representarse como un bloque de 10 kilogramos que desliza horizontalmente con fricción despreciable. No existe fricción. Los resortes no ejercen fuerza sobre el plano cuando los puntos A, B, C y D están alineados. En ese instante la velocidad del bloque es v 5 metros sobre segundo. Calcule la constante de rigidez de cada resorte si el desplazamiento máximo del bloque debe ser de 0.6 metros. Entonces, inicialmente, como siempre, analizamos nuestro gráfico y qué ecuaciones podemos sacar del gráfico. Nuestros datos vamos a anotarlo, ¿vale?
no puedo moverlo. Entonces tenemos de datos una masa igual a 10 kilogramos, una velocidad de 5 metros sobre segundo y la distancia de 0.6 metros, ¿no? Los más importantes. Longitud L del gráfico, que es 0.7 metros. Entonces, del gráfico, ¿qué podríamos sacar? Necesitamos, si este bloque está en un plano, se está moviendo, nos dice que se está moviendo de manera horizontal, al pasar por el punto que están colineales va a ir con una cierta velocidad, pero inicialmente se encuentra en reposo. Obviamente va a existir una deformación de los resortes, ¿no es cierto? Va a existir una deformación de los resortes. En este caso ya está deformado, pero no va a existir deformación cuando estén colineales, cuando estén alineados los puntos A, B, C y D. Entonces inicialmente están deformados. Del gráfico, ¿qué tenemos que hallar? Para hallar esta deformación X, necesitamos sí o sí la longitud que está desplazándose pero la longitud del resorte elongado, podemos decir la longitud del resorte deformado. Y esta distancia va a valer 0.6. Nos da de dato, ¿no es cierto? Para hallar toda la longitud del resorte deformado, lo hacemos por Pitágoras. Sí, vamos a llamar la longitud Y. Entonces, ¿qué obtenemos de Pitágoras? Un valor de Y igual a la distancia D al cuadrado más la distancia L al cuadrado. ¿Sí? Va a ser igual va reemplazando valores. Tenemos 0.6 al cuadrado más 0.7 al cuadrado. Y un valor de 0.923 metros. Entonces ya tenemos toda la distancia deformada del resorte. Para poder hallar solo la distancia deformada, es decir, la distancia X, tenemos que asumir, de lo que nos dice el ejercicio, que cuando el bloque pasa por el centro, no hay deformación de los resortes. Es decir, que en esta longitud L va a estar su longitud natural. ¿Sí? Entonces podemos decir que para hallar la longitud X deformada, vamos a restar la distancia Y que hemos hallado menos la distancia natural, que es L. Entonces de acá ya tenemos el valor de la distancia que se ha deformado el resorte. Menos 0.7, ¿no? Y nos sale un valor de 0.223. Listo. Tenemos los datos del ejercicio. Y vamos a aplicar energías en los dos instantes, ¿sí? Uno en el instante inicial y otro en el instante final, es cuando pasa, cuando están alineados. En un instante inicial vemos que todos los dos resortes son iguales, ¿no? Porque tienen el mismo K. Como los dos están deformados, decimos que son dos energías que se aplican en una energía elástica. Va a ser 1/2 de K por X al cuadrado. 2 veces, ¿no es cierto? Más vamos a determinar una masa, gravedad por altura. ¿Por qué? Porque esta altura no es esta 0.6, por si acaso. Esta altura, si bien el movimiento del bloque está en un plano horizontal,
estamos viéndolo ahorita en planta, no estamos viendo de manera frontal. ¿Sí? Viéndolo en planta, se encuentra en un plano, vamos a asumir que está en una mesa y nuestro punto de referencia es el piso. O directamente asumimos que nuestro punto de referencia es una mesa. Podemos o no poner masa gravedad por altura, ya es indistinto, porque vamos a analizar un instante final. En un instante final, cuando el bloquecito esté en el medio, va a existir velocidad, ¿no? Masa por la velocidad al cuadrado. Y pues va a estar en la misma altura, masa gravedad por la altura. Esta altura, como decíamos, como están en un plano, podemos o no ponerlo, ya es indistinto, viendo el punto de referencia que queramos poner, o el piso o una mesa. Estas dos igual se van a eliminar, ¿sí? Entonces solo nos hemos quedado con el valor de resorte y de la velocidad. Haciendo operaciones tenemos kx al cuadrado va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y k, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, la constante de rigidez va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces reemplazamos nuestros valores, va a ser 10 por 5 al cuadrado, ¿no? Que es la velocidad, sobre 2 por x al cuadrado, 0.223 al cuadrado. De este valor, si sugiero, ¿no? Si quieren lo manejan, pongan toda la ecuación de x, es decir, pónganlo con la raíz menos 0.7, en sí pónganlo con todos sus decimales, con todos los decimales que esté actuando y acá también va a resultar con otros decimales. Necesito x va a ser 0.223 y aquí tiene más decimales. Sugiero trabajen con todos sus decimales para poder hallar este k, porque este k tiene valores grandes en los ejemplos que se da en teoría. Sí, ya cuando entren cuando entre esa carrera se va a utilizar los valores de k mínimos. Eso ya lo van a ver en laboratorios. Pero en ejercicios del examen utilicen con todos sus decimales en lo posible, ¿sí? Para que tengan menos error en los resultados. ¿Sí? Entonces, reemplazando estos valores con este 0.223 al cuadrado y todos sus decimales, nos sale un valor de 2537,36. ¿En qué están? En newton sobre metro. Si solamente meten este valor a la calculadora, les va a salir distinto, ¿no? 2510 tal vez, menor. Pero el valor exacto es este, porque estoy trabajando con todos los decimales, no solamente con este valor. ¿Sí? Ahí también mucho cuidado en el examen. ¿Se ha comprendido, compañeros? Fanny o Mijael. Sí, ahora sí se entendió. Ok. Fanny, listo. Hasta ahí, muchachos. Hubiera querido hacer un ejercicio más. Yo creo que ahora lo completo, tal vez. ¿O quieren que lo resuelva ahora, este último ejercicio? Si nos vamos a extender, yo creo, unos 15 a 20 minutos. O les puedo pasar la resolución, porque esta es una combinación de cantidad de movimiento y energías. ¿Sí? O les puedo dar ahora mismo un pequeño resumen
o un pequeño pantallazo de cómo pueden resolverlo y a los resultados que tienen que llegar. Sí, yo creo que vamos a hacer eso. De este ejercicio, bueno, voy a dar una pequeña explicación porque el tiempo no nos va a dar. Inicialmente tienen que sacar datos, hemos dicho, datos del ejercicio, ¿no es cierto? De acá solamente nos dan de dato L1 y L2. Nos dice una esfera de masa M1 unida a una cuerda se suelta a partir del reposo. Cuando la cuerda está en posición horizontal y golpea la esfera de masa M2 que se encuentra en reposo. Determine la relación de estas dos masas por el cual la esfera M2 luego del impacto asciende a tal modo que la cuerda unida a esta forma 90 grados con la vertical. Y nos da una relación de las longitudes de estas cuerdas y el coeficiente de restitución E, ¿no es cierto? Entonces la esferita va a chocar. Al chocar se ve que es más grande, ¿no? La masa. Al chocar va a esta masa 2 va a elevarse hasta un punto de reposo, formando un ángulo de 90 grados, que nos dice el ejercicio. Inicialmente tienen que aplicar energías. Voy a poner las claves, ¿ya? Energías iniciales igual a energías finales, como siempre. Pero en este caso, vamos a analizar primeramente la masa 1. Analizando solo la masa 1. Entonces, de la masa 1 inicialmente van a tener una altura, ¿no? Masa, gravedad por la altura. Altura 1, en nuestro caso ya no tenemos altura, tenemos longitud 1, ¿no? Va a ser igual, no hay resortes, a un inicio no hay resortes, no hay velocidad. Al final, cuando la esfera 1 llegue acá, ya va a tener una velocidad, ¿no es cierto? Va a ser un medio de la masa 1 por una velocidad de 1 al cuadrado. Van a hallar de todo esto lo que es la velocidad 1. ¿Sí? Les va a salir un término en función de la longitud 2. ¿Por qué en la de la longitud 2? Porque la longitud 1 con la condición va a ser 1.5 por la longitud 2. Tienen que ya manejar solamente la longitud 2. Lo reemplazan este valor acá y hallan la velocidad 1 en función de la longitud 2. A ver, vamos a hacerlo hasta un cierto punto, ¿sí? Como hemos iniciado tarde, vamos a dar los términos de este ejercicio y ustedes lo completan. Tenemos masa, ¿verdad? Esto es masa 1, gravedad, longitud, hemos dicho que va a ser 1.5 por la longitud 2. Este 2 lo voy a pasar directamente a multiplicar, va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 al cuadrado. Entonces tenemos un valor de velocidad 1 y a la raíz, ya estoy pasándolo a la raíz de esto, de todo el término, de 2 veces la gravedad, masas 1 se van, ¿no? La gravedad por 1.5 por la longitud 2. ¿Sí? Ese va a ser nuestro valor de velocidad 1. Velocidad 1, despejando un poquito, 5.42 de la longitud de la raíz de la longitud de 2. Vamos a decir que esta va a ser una velocidad inicial de 1. ¿Sí? Porque con una velocidad inicial se está ocurriendo un choque con la esfera 2. Entonces de acá aplicamos, ¿se acuerdan? La cantidad de movimientos.
que es igual, casi igual a las energías. Cantidad de movimientos iniciales es igual a la cantidad de movimientos finales. Inicialmente teníamos una masa, o bueno, inicialmente ocurrido el choque, tenemos una velocidad, ¿no es cierto?, de la masa 1. Entonces tenemos masa 1 por velocidad inicial de 1. ¿Sí? Esta va a ser igual a una masa por velocidad final de 1 y una masa por la velocidad final de 2. ¿Por qué? Porque ambos esferas en un segundo, podemos poner un segundo después del choque, esta masa 2 se va a levantar con una velocidad y esta masa 1 igual va a terminar con una velocidad distinta, pero ambos tienen una velocidad. Entonces, como ambos tienen, vamos a ponerlo masa 1, velocidad final de 1, más masa 2 por velocidad final de 2 en ese instante del choque. Solo analizando esto. ¿Ok? Entonces reemplazamos estos valorcitos de masa 1 es igual a, que hemos dicho, 5.42 a la raíz de L2, ¿no es cierto? Igual masa 1, velocidad final de 1, masa 2, velocidad final de 2. No hay más problemas por acá. Pero sí vamos a tener que aplicar un coeficiente de restitución, ¿no? Sabíamos que vamos a poner esta ecuación 1. Sabíamos que del coeficiente de restitución, si recuerdan, en nuestro caso nos está dando un valor de 0,5. Era la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1 sobre la velocidad inicial de 1 menos la velocidad inicial de 2. No se olviden de esto. De acá tenemos, no hay velocidad final de 2, ¿no es cierto? Cuando ocurre el choque, una velocidad final de 2, que ya va a ser cuando la esfera esté en reposo, ya a 90 grados, no va a existir velocidad final, velocidad inicial de 2. Perdón, cuando estaba el bloque, la masa 2 en reposo, ¿no? Inicialmente nos decía que estaba en reposo. Y ha venido la masa 1 y lo ha chocado y recién ha entrado en movimiento, ¿no? Entonces no va a haber velocidad inicial de 2 en ese instante. De ahí podemos determinar una segunda ecuación de todo este término, que decimos 0.5 velocidad inicial de 1 va a ser igual a velocidad final de 2 menos velocidad final de 1. Aquí ya tenemos una segunda ecuación. Entonces, de estas dos ecuaciones, lo que van a hacer es reemplazar el valor de la velocidad 1. Sí, vamos a reemplazar la velocidad 1. La velocidad inicial de 1 es 5.42 raíz de L2, ¿no? Reemplazando todo este valor acá, se va a multiplicar por 0.5, ¿no es cierto? Por 0.5 nos va a dar un valor de 2.11 por la raíz de L2. Todo ese término va a ser igual a velocidad final de 2 menos velocidad final de 1. Solo estoy reemplazando y multiplicando por el 0,1. ¿Sí? Entonces, ya de acá vamos a aplicar o vamos a jugarnos con estas dos ecuaciones. En sí, ya no, esta no va a ser nuestra ecuación 2. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Tenemos los valores de
velocidad final de 1, velocidad final de 2 en esta primera, velocidad final de 2, velocidad final de 1 también en estas dos ecuaciones. Es como tener dos incógnitas, dos ecuaciones, dos incógnitas más o menos, ¿no? Pero el ejercicio nos está pidiendo una relación de estas masas, ¿sí? Como nos está pidiendo la relación de estas dos masas, está bien que las dos ecuaciones estén conteniendo estas dos masas. En el caso de la primera, masa 1 y masa 2, ¿no? Haciendo operaciones, ahora les voy a indicar qué es lo que van a hacer. Ya. Van a despejar esta velocidad final de 2 y van a reemplazarlo acá, a la ecuación 1. Y lo mismo van a reemplazar. A ver, vamos a llegar a este más para que me entiendan un poquito mejor. Despejando la velocidad final de 2, de acá nos va a resultar 2.11 raíz de L2 más velocidad final de 1, ¿sí? Despejando la misma ecuación de la velocidad final de 1, vamos a tener velocidad final de 2 menos 2,711, perdón, ¿sí? Van a corregir eso cuando ustedes lo calculen. 2.711 por raíz de L2. Estos valores van a reemplazarlos en esta ecuación 1. Inicialmente con este valor. Una ecuación va a ser reemplazando todo este término en la ecuación 1. Y en otra ecuación, en otra instancia, van a reemplazar este velocidad final de 1 en esta ecuación. Entonces van a tener dos ecuaciones en función, ¿no?, de M1 y M2. Es así como van a despejar estas velocidades, la velocidad final de 1 y la velocidad final de 2 de ambas ecuaciones. Lo van a despejar y ya van a tener unos valores con tal vez unos términos muy largos, ¿sí? Teniendo estas ecuaciones, van a aplicar este último procedimiento, que es de energías. Energías iniciales es igual a energías finales, pero ya de una segunda instancia de la esfera 2. Hemos aplicado energías en un inicio, ¿no?, de M1. Ahora van a aplicar energías en una situación 2, que van a tener un medio de la masa de 2 por la velocidad de 2. En nuestro caso va a ser una velocidad final de 2 al cuadrado igual a masa gravedad por la altura. La altura es L2, ¿no?, a la altura que va a estar esta energía, esta masa. Tienen eso, acá tenemos M2, se nos van las masas y hacemos operaciones. Van a tener un medio de la velocidad final de 2 al cuadrado igual a la gravedad por la longitud 2. Y miren que acá, al poder operar la velocidad final al cuadrado, se nos va a despejar esta raíz que está aplicándose a la longitud de 2. De aquí ya van a realizar operaciones reemplazando estas ecuaciones que van a hallar, reemplazando estas ecuaciones, lo que les dije. Se nos va a ir las longitudes,
se van a simplificar las longitudes 2 y ya solamente les va a dar una ecuación en la que solamente estén en función de M1 y M2 y lo van a tener que hacer la división, ¿no? Una vez que tengan toda la ecuación, lo van a dividir entre ¿dónde está? Entre M2. Perdón, la relación nos está pidiendo M2 sobre M1. Tenemos que llegar a M2 sobre M1, ¿no es cierto? Entonces toda la ecuación que les dé va a ser larguita, tal vez muy larga, pero lo van a dividir entre 1 sobre M1. Y ahí ya van a tener la relación que les va a dar la ecuación. Sí, todo les va a dar de forma numérica. Este valor les va a salir 0.84. Sí, es adimensional. Entonces, ese es el procedimiento, muchachos. A ver si ya no hemos podido alcanzar a realizarlo. Pero lo voy a resolver ahora. Si es que ahora pueden resolverlo, sería genial. Yo los voy a pasar este video y este ejercicio resuelto ya para más tardecito. Lo voy a resolver ahora mismo. Entonces, muchachos, algunas dudas, mejor que también ustedes lo practiquen, porque tal vez les dé algunos ejercicios con mucho análisis o que apliquen, ¿no? Como se ve en este ejercicio, primero energías, potencias para hallar una velocidad y otra vez energías. Entonces tienen que analizar ya muy bien ese aspecto. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran decir en esta última clase? Ya, bueno chicos, espero que les vaya bien en su próximo examen. Creo que lo dan el subsiguiente jueves, si no me equivoco. De todos modos, voy a pasarles al Classroom ejercicios de electricidad, porque también tienen que verlo más, la parte teórica en mi sugerencia, pero también practiquen los ejercicios. Más practiquen ejercicios combinados, como es este caso de este ejercicio, que es con energías y cantidades de movimiento. Sí o sí entran cantidad de movimiento, tal vez sea hasta dos ejercicios con eso, ¿no? Bueno chicos, ha sido un gusto darles clases, al menos este semestre, que ha sido la primera vez que yo doy clases. Espero también mejorar y espero también verlos en carrera, ¿no? Que les vaya muy bien y éxitos, muchachos. Hasta una siguiente oportunidad.